Buenas tardes con todos, jóvenes. Hoy día en el curso de teoría monetaria vamos a tratar un tema muy interesante, cuál es el debate que existe entre dos enfoques no convencionales y la verdad que poco conocidos sobre cómo funciona y se estructura el sistema monetario. Por un lado la teoría monetaria moderna y por el otro lado la teoría del circuito monetario planteada por los post-keynesianos. Es particularmente interesante estar tratando esto pues en una aula universitaria aquí en Perú, Latinoamérica, por cuanto la verdad es que enfoques como estos muy pocas veces se discuten en estos espacios. La mayor discusión que hay sobre la teoría monetaria moderna o los enfoques monetarios de los post-keynesianos se dan en Estados Unidos. Muy poco de eso llega a la formación de los economistas, la verdad, en este lado del mundo, pero son cosas que se deben discutir. En general nos hemos quedado con un esquema de comprensión de la teoría monetaria que comprende, la teoría o enfoque del multiplicador monetario, ¿no? Propio de la macroeconomía neoclásica. Tenemos lo que es la teoría cuantitativa del dinero, el enfoque monetarista, ¿no? Y en realidad poco más que eso, un poco las teorías de la demanda de dinero, esquemas de política monetaria con base en el muy convencional y pretendidamente keynesiano, que no lo es modelo ISLM, etc. Es decir, en los temas que se tocan en los cursos de macroeconomía en general, prácticamente nunca se contemplan cuestiones como estas, ¿no? La discusión de teorías como la teoría monetaria moderna o los planteamientos del post-keynesianismo. De hecho, una muy gran parte de académicos aquí en el país, puedo decir que desconocen sobre estos tópicos, ¿no? Así que discutamos esto aquí ahora va a ser un aporte importante. Bien, en ese sentido, he tenido bien dividir al salón en dos grupos. Un grupo que va a tener un conjunto de representantes, en total 3, va a explicar y defender la teoría monetaria moderna, Modern Monetary Theory, como la mejor visión de cómo se estructura y funciona el sistema monetario. De otro lado tendremos a los defensores, también 3 representantes, de la teoría del circuito monetario planteada por economistas keynesianos, ¿no? Los cuales a su vez también sostendrán que el enfoque keynesiano, la visión, mejor dicho, post-keynesiana de cómo funciona el sistema monetario es la mejor. Ambos enfoques son enfoques no convencionales o heterodoxos, es decir, discrepan de la visión digamos, estándar de la teoría del multiplicador monetario, ¿no? La teoría del multiplicador monetario nos dice básicamente que son los bancos centrales los que controlan la oferta monetaria a partir de la emisión primaria de dinero, que luego es multiplicada por los bancos comerciales, ¿no? Y hay todo un sistema de ecuaciones para este modelo, ¿no? Más bien, la teoría monetaria moderna y el enfoque post-keynesiano de la teoría circuitista tienen una visión distinta y son críticos de la teoría monetaria neoclásica. No obstante, ambos enfoques, si bien tienen sus puntos de coincidencia, también tienen sus puntos de divergencia. Hay quienes los consideran como que uno es parte del otro enfoque, básicamente como que la teoría monetaria moderna fuera parte de los post-keynesianos. Otros dicen más bien que son enfoques distintos pero complementarios, y bueno, hay otros que dicen que tienen puntos claves de desacuerdo. De hecho, hay post-keynesianos que cuestionan la teoría monetaria moderna específicamente y partidarios de la teoría monetaria moderna que critican ciertos planteamientos post-keynesianos. Bueno, para ya no hablar en abstracto y pasar a comprender en concreto cómo funcionan estos enfoques, invito a pasar al primer representante y luego yo introduciré mis comentarios. Primer representante de teoría monetaria moderna. Buenas tardes. Antes de comenzar el conversatorio, quiero indicar que toda la información que tengo es a partir principalmente de debates que se hicieron en España por 2 economistas muy famosos, Eduardo Garzón, economista y miembro de ATAC, y también por Juan Ramón Rayó, economista y director del Instituto Juan de Mariana. Este debate se hizo en la Universidad Complutense de Madrid en marzo del presente año. Bueno, para comenzar, la teoría monetaria moderna es una teoría, un enfoque que se encarga principalmente de
corregir y describir cómo es el sistema económico actual, el sistema capitalista. Entonces, para eso, la idea central de este enfoque es que existen estados soberanos. ¿Qué son esos estados soberanos? Estos estados soberanos son aquellos que crean su propio dinero y no hay un respaldo en cuanto a esta creación de dinero. Entonces, ¿cómo es que se crea el dinero? El dinero se crea a partir del déficit público. ¿Por qué? Porque cuando uno gasta más dinero, ¿no? El gasto público es mayor que lo que se está extrayendo con los impuestos, eso crea un déficit público y crea que haya una mayor producción, una mayor circulación de dinero en la economía. También los teóricos de la teoría monetaria moderna indican que el déficit público, al aumentar el déficit público, esto aumenta las reservas bancarias. ¿Por qué se da esto? Porque al haber más cantidad de dinero en la economía, esto hace que las personas tengan más dinero, las empresas también, entonces habrá más cantidad de dinero en los bancos. Al haber más cantidad de dinero en los bancos, aumenta las reservas bancarias. Esto hace que los bancos privados, entre ellos, quieran prestarse dinero y esto hace que la tasa de interés interbancaria se vaya hasta los suelos. Entonces, es por esa razón que el Estado interviene y fija una tasa de interés de tal forma que hace que no haya un desequilibrio. Por otro lado, la deuda pública, entonces, explicando esto, la deuda pública tiene como principal finalidad controlar la reserva bancaria. Esto es todo lo que explica la teoría monetaria moderna en cuanto a cómo es que se encuentra o cómo es que describe el sistema económico actual. También ve unas limitaciones que existen actualmente, ¿no? Como por ejemplo, la limitación de que el dinero se crea, pero no existen recursos reales. Es decir, que se crea el dinero, pero no se crea, pero no se sabe para qué se crea ese dinero. Entonces, ellos lo que proponen es que la solución a esto es crearlo para generar un trabajo garantizado. La segunda limitación que ellos describen que tiene el sistema actual es que se dice que la inflación se da porque se crea demasiado dinero. Ellos dicen, los de la TMM dicen que no, porque la inflación se da cuando la capacidad utilizada de procesos productivos supera la capacidad instalada que hay de este. Entonces, ellos plantean como una solución que se debería crear dinero de manera que estas dos capacidades casi se igualen. La otra limitación, la tercera limitación, es con el tipo de cambio. ¿Qué es lo que dicen los de la TMM? Dicen que no hay que tener ningún tipo de cuidado con el tipo de cambio, porque si el que este baja, eso significa que las exportaciones van a aumentar porque nuestros productos se van a hacer mucho más baratos. Entonces, esto creará que haya mucho más relaciones financieras, mucho más relaciones internacionales, y entonces en algún momento va a pasar de que nuestra moneda se va a valorar. Entonces, para ellos esto no es ninguna limitación, no es ningún problema el tipo de cambio, que baje el tipo de cambio. Bueno, eso es lo que he tratado de resumir, es cuál es cómo es que ellos describen el sistema, cuáles son las limitaciones que tienen, las tres que acabo de describir, y cuáles son las soluciones que ellos plantean. Eso es todo. Gracias. Bien. Bueno, me pareció bastante interesante escuchar sobre las fuentes citadas, ¿no? Se refería a un debate, y qué bueno que se debata pues, sobre esto también, que ya comienza a haber poco a poco material en habla hispana, la gran mayoría de material valioso está en inglés, entre Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón. Juan Ramón Rayo es uno de los economistas liberales más reputados de toda habla hispana, es una referencia tremenda en todo lo que es el liberalismo económico. Por otra parte, Eduardo Garzón es un economista de una línea crítica. De hecho, Eduardo Garzón escribe en una página donde yo también estoy como columnista, que se llama Economía Crítica y Crítica a la Economía. Es más, Eduardo Garzón, un año antes de que yo haga el máster en Economía en la Complutense en Madrid, hizo también ese máster. Y sí, o sea, doy fe de que es, según lo que han comentado algunos profesores, ¿no?, que también enseñaron a él, digamos, un economista interesante, ¿no? Bueno,
Yendo específicamente a los puntos tocados, estuvo bastante bien expuesto en el sentido de señalar que la soberanía de los estados en la teoría monetaria moderna se entiende como que los estados pueden crear su propio dinero sin necesidad de que ello esté garantizado en algo preexistente, ¿no? Como reservas de oro o una bóveda con ciertos metales preciosos o algo así, ¿no? Sino que se crea dinero simplemente basado en la confianza que se tiene en la propia autoridad de quien está creando dinero, es decir, el Estado soberano a través de instituciones como bancos centrales, ¿no? Ahora, es importante también esto que se mencionó de que se podía crear dinero para generar trabajo, ¿no? Sería una propuesta interesante de examinar en el sentido de que podría resolver varios problemas de desempleo si esto fuera así. El punto es si esto es realmente así, y es ahí donde tenemos que traer algunos cuestionamientos a colación. Por ejemplo, se mencionaba que de acuerdo a teoría monetaria moderna, la inflación básicamente tiene que ver con un desfase, ¿no? Una diferencia entre la capacidad instalada y la capacidad utilizada, o sea, en el marco productivo. Entonces no tendría que ver fundamentalmente con una emisión inorgánica de dinero, ¿no? Sino que tendría que ver con un desajuste de la utilización de los recursos productivos. No obstante, creo que sí hay algo que es cercano a una ley en la economía, es que cuando un recurso o algo es abundante, su valor tiende a caer, ¿no? Y cuando algo es escaso, su valor tiende a subir. Por ejemplo, digamos, en una universidad donde haya, digamos, muchas señoritas bonitas, el que uno por ahí vea que aparezca una no es un acontecimiento pues inusual, no es que diga, wow, una chica bonita, o sea, es relativamente normal. Entonces, digamos que el valor relativo de ser bonita en una universidad donde hay bastantes chicas bonitas no es tanto como fuera en una universidad, digamos, donde la gran mayoría del alumnado son hombres, ¿no? Y que pues ven algo que se mueve y que tiene falda y ya le quieren ir encima, pues, ¿no? Algo como eso, o sea, si un bien es escaso, si algo es escaso, su valor va a tender a subir. Aplicado esto al dinero, ¿qué significaría? Significaría que si el dinero es abundante y, o sea, comenzamos a crear dinero para crear trabajo y generar nuevos sistemas de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Sin que esté garantizado en algo previo, en recursos o producción previa, lo que se ha llamado emisión inorgánica desde otras perspectivas, podría llegar a ser que el valor del dinero caiga, y el valor del dinero, desde el motivo de transacción, tiene que ver básicamente con su poder adquisitivo. Entonces sería una parte que habría que revisar, ¿no? También este tema de los ajustes del tipo de cambio, ¿no? Recuerdo que los economistas neoclásicos, cuando sucedió lo de la Gran Depresión, decían pues que esto se iba a arreglar, pero en el largo plazo, ¿no? Que las variables económicas se iban a arreglar, pero en el largo plazo, a lo que Keynes respondió, en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, quién sabe si los tipos de cambio se pudieran ajustar a un largo plazo o tal vez a un mediano plazo, ¿no? Pero hay shocks macroeconómicos debido a los tipos de cambio que pueden ser fuertes en el corto plazo, y son cuestiones que tienen que ser consideradas, ¿no? De todas maneras, me interesa resaltar, ¿no?, que se han expuesto con mucha claridad, ¿no?, los puntos de la teoría monetaria moderna, sobre todo en referencia a la soberanía de los estados en emitir su propio dinero basado en nada más que su propia soberanía, generando déficit, ¿no? La tesis de política económica básica de los proponentes de teoría monetaria moderna será de que a partir de esa emisión de dinero se puede generar extensiones del sistema productivo, y que podría ser una salida para los problemas económicos de nuestro tiempo, ¿no? De ahí que sea relevante discutir esta idea. Bueno, continuemos en ello entonces. Pasa el segundo representante. Buenas tardes, compañeros. Quería decirles que principalmente la teoría monetaria moderna, ¿qué es lo que hace? Quiero resaltar principalmente las fallas del sistema capitalista que tenemos hoy en día, ya que eso tiene dos objetivos, un principal objetivo que supuestamente es el pleno empleo, pero la teoría monetaria moderna nos dice que ese no debe ser el único objetivo de los gobiernos. Aparte del pleno empleo, también necesitamos mejorar la calidad de vida de las personas y también preocuparnos por el medio ambiente. Eso lo dijo Randall Wray en una entrevista que se le hizo sobre la teoría monetaria moderna. Bueno, también él indicaba que supuestamente cuando nosotros elegimos a un gobernante, este gobernante iba a manejar
manejar el presupuesto tal cual nosotros lo hacemos en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Ya? Pero él dice que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre el gobierno y sobre una familia o una empresa. ¿Qué es? Que el gobierno emite su propio dinero. En cambio, una familia o una empresa tiene que recibir un ingreso y a partir de eso lo distribuye y también tiene que pagar impuestos, ¿no? Luego, uno de los principales problemas también que resalta la teoría monetaria moderna es lo que dijo mi compañera. O sea, los bancos, ¿qué hacen? O sea, se prestan dinero entre ellos. ¿Por qué? Porque quieren buscar una rentabilidad. Pero eso, ¿qué va a hacer? Al final va a hacer que la tasa de interés baje. ¿Y qué hace el Banco Central después de esto? Emite bonos para tratar de capturar el dinero de estos bancos y tratar de equilibrar la tasa de interés. Pero la solución que plantea la teoría monetaria moderna es que el Banco Central le pide a los bancos comerciales que tengan una reserva para así mantener la tasa de interés estable, ¿no? Antes de que se baje y se desequilibre totalmente. También otro punto de la teoría monetaria moderna es que nos dice que aquí actualmente usamos algo que es el dinero fiat, que, o sea, ellos son los que prácticamente nos imponen el dinero como medio de comercialización y eso, o sea, cada país tiene diferentes monedas. Ustedes saben, dólar, sol, euro, ¿no? Porque se echó para atrás la idea de que todos deberíamos usar el dólar en 1971 y bueno, creo que eso es todo. Ok, gracias. Bien, estuvo bueno, una exposición ágil, ¿no? de los puntos principales. Efectivamente, no se debe buscar solo el objetivo macroeconómico de pleno empleo, sino también mejorar la calidad de vida y el medio ambiente, ¿no? Desde el lado keynesiano, pues ha habido mucha preocupación por el tema del pleno empleo, lo cual es entendible en cuanto a la teoría keynesiana nace en el contexto de la crisis de 1930, donde muchísima gente pues está desempleada, ¿no? Pero, y por supuesto un problema latente muy fuerte era el empleo, ¿no? Pero por supuesto nuestros objetivos macroeconómicos tienen que ir más allá de eso, ¿no? O sea, de ver la calidad de ese empleo, la calidad de vida que se deriva del sistema económico en el que se está y esto también con medio ambiente. Importante este término dinero fiat, ¿no? Dinero fiat o fiat currency se refiere a dinero de confianza, es decir, dinero que se basa en la confianza que se tiene en el gobierno. En ese sentido, los proponentes de teoría monetaria moderna sostienen que el gobierno pues tiene una capacidad ilimitada para comprar cualquiera de los bienes existentes en una economía que esté en un precio, que esté en la propia moneda que ellos emiten. Porque como el gobierno, como bien se apuntó, a diferencia de las familias o empresas, puede emitir dinero de por sí, o sea, no requiere de alguna fuente previa como trabajar para ganarlo o algo así, podría comprar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Pero eso también hay que apuntar que puede y de hecho tiene ciertos límites. Es cierto, como decía George Knapp en 1905, que el dinero es una criatura de la ley, es decir, el dinero tiene su valor a partir de una convención legal, ¿no? O sea, de que hay una autoridad con capacidad de emisión legal, pues de unos papelitos o unas monedas que tienen señalado cierto valor económico. No obstante, eso no debe hacernos perder de vista de que hay ciertos límites pues, de este valor. Por ejemplo, si el dinero es fiat currency, si se basa en la confianza y se pierde la confianza respecto de las autoridades que emiten el dinero como el Banco Central o el gobierno mismo, esto trae problemas para el sistema monetario. Y eso es lo que hemos visto en las crisis en general, o sea que se pierde confianza en estas instancias. En ese sentido, este dinero puede estar muy debilitado en esos contextos y había que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Asimismo, hay un problema de posible default. ¿Por qué? Porque un gobierno sería capaz de comprar, en principio, cualquier cosa que esté en su propia moneda. Pero claro, eso podría llevar a que si emite demasiado dinero, como ya expliqué en el punto anterior, podrían generarse presiones inflacionarias que terminen trayendo problemas más grandes para la economía. Otra cuestión es, no todo el mundo tiene la misma moneda. Entonces, ¿qué pasa si un gobierno tiene una deuda con otro país, una deuda externa en otra moneda? Digamos en dólares o euros, siendo que la moneda de este gobierno que emite con valor legal no son los dólares ni los euros. Entonces ya tiene un límite, porque ahí sí el tipo de cambio le condiciona.
y así se puede llegar a defaults financieros de estados completos, lo cual se ha visto recientemente con el caso Grecia en 2015, ¿no? Son puntos pues interesantes a analizar. Pasa el último representante, teoría monetaria moderna. Moderna es un programa heterodoxo, el cual explica los sistemas monetarios modernos. Según Randall Wright, nos dice que el principal objetivo de la teoría monetaria moderna es la reducción del desempleo mediante la reducción del impuesto y un aumento del gasto público. Un ejemplo para comprender mejor este sistema monetario es, supongamos que vamos viajando en un barco y nos topamos en una isla en donde viven unas personas muy alegres, cuyo sistema es el trueque, y si no tienen con qué intercambiar, pues usan las conchas que encuentran en su isla. Pero serían totalmente alegres si es que no tuvieran unos vecinos que fuesen un poquito más amigables. Entonces nosotros le proponemos protección, sanidad y educación. Entonces, para completar este acuerdo, les ofrecemos esto y además, como vemos el problema de que con las conchas a veces están disminuyendo o se terminan rompiendo, entonces también les proponemos un tipo de moneda, una producción de papelitos que son difíciles de romper y si se rompen, pues creamos más. Entonces, nos convertimos en su gobierno porque los isleños nos aceptan como tal y entonces para romper esta espiral les decimos, ya está bien, nosotros vamos a producir estos papelitos, pero cada fin de año nos vas a tener que pagar mediante impuestos. A estos papelitos les vamos a llamar maravedíes, la cual se van a convertir en la moneda de la isla. Mediante impuestos vamos a recordar estos maravedíes para limitar de algún modo el ahorro de los isleños, para que no pierda tanto el valor y así podamos financiar los gastos así de los maestros, alumnos que se van a encargar de lo que le habíamos propuesto inicialmente. Pero hay que recordar que nosotros podemos producir tantas monedas como queramos, ya que somos el gobierno, y los impuestos simplemente lo hacemos para limitar el ahorro y limitar el consumo de los isleños, ya que nosotros podemos recordar y fácilmente quemarlos o eliminar esos billetes, ya que otra vez más redundo en que podemos producir tantos billetes como queramos. Pero, ¿qué pasa si nos excedemos con los impuestos? Los isleños ya no van a tener tanto dinero para su consumo, sino que se van a dedicar a pagar esos impuestos. Y este es un problema que se da en muchos países, ya que recurren al crédito para que puedan consumir lo que ellos quieren. Entonces, cuando limitamos el consumo del sector privado, es decir, de los isleños, estamos concurriendo en superávit, ya que nosotros recaudamos dinero para nuestro sistema presupuestario como Estado y no tanto en el déficit, ¿no? Entonces,
Es por eso lo que decía Randall, de que el déficit es importante en una economía, se demuestra con este ejemplo. Ok. Bien, paso a comentar sobre esta idea de crecer con déficit. Sí, esta idea debe ser examinada. Tanto economistas austriacos como postkeynesianos han señalado la posible inestabilidad de esto, ¿no? En el sentido de que se pueden generar burbujas o inflación, ¿no? Que es como una burbuja general de la economía. En ese contexto, las inestabilidades que puede traer un sistema que crezca en base pues al déficit, ¿no? Dinero que está simplemente generado desde ninguna base, ¿no? Es algo que debe ser considerado, y esto lo han señalado economistas postkeynesianos como Thomas Paley, ¿no? Por ejemplo, él explica que las políticas propuestas por la teoría monetaria moderna pueden causar serias inestabilidades financieras en una economía abierta con tasas de cambio o tipos de cambio flexibles. Y si el tipo de cambio se mantiene fijo, ya la autoridad monetaria del país pierde su soberanía, pues, o sea, porque ya tiene una restricción fuerte, y precisamente la soberanía de la autoridad monetaria en poder manejar todo la emisión de dinero sin problemas es el punto base de teoría monetaria moderna, ¿no? Entonces quedaría puesto en cuestión. Un punto importante que quisiera mencionar sobre teoría monetaria moderna es que estos teóricos explican que la economía se mueve en dos niveles, y es una distinción que creo que es bastante útil y puede iluminar muchos análisis. Ellos hablan de transacciones verticales, que tienen que ver con el gobierno hacia los agentes privados, ¿no? Y a transacciones horizontales, que son transacciones entre los agentes privados. De este modo, las transacciones entre los bancos, o entre los bancos y los empresarios, o entre los bancos y los consumidores, o los consumidores y los empresarios, se considerarían transacciones horizontales. En cambio, cuando los bancos tienen relación con los bancos centrales tienen relación con los bancos particulares, o también llamados bancos comerciales, o el gobierno con determinadas instancias de los inversionistas o las familias, estaríamos hablando pues de transacciones verticales. Y ahí viene una discusión, ¿no? Porque los proponentes de teoría monetaria moderna ponen principal énfasis en la cualidad dominante de las transacciones verticales en cómo se estructura y funciona el sistema económico. Pero más bien los postkeynesianos lo que van a decir es que hay una preponderancia en la parte vertical, en función de cómo se transmite todo el sistema de crédito y cuestiones de ese tipo. Dado ese contexto, pues vamos a pasar a escuchar al primer representante de los postkeynesianos con la teoría del circuito monetario. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre una idea general sobre ese nuevo enfoque de la teoría monetaria. Para ello nos hemos enfocado un poco en un paper del profesor PhD Ganchov, que es titulado The Theory of the Monetary Circuit, y unas ideas también de Graziani, y como ya lo mencionó el profesor, del libro de Horizontalistas y Verticalistas, la macroeconomía del crédito de dinero, en 1988, que es de base. Voy a explicar un poco las ideas generales. La teoría de la circulación del dinero es una concretización de la idea keynesiana de la existencia de un flujo de circulación de bienes y servicios en la economía. Bueno, este flujo es mediado por el movimiento del dinero en su capacidad de medio de circulación, que es una idea central dentro de este modelo post-keynesiano. Una de las características típicas de este modelo, en función a esto, es que la función del dinero, como ya dije, es la circulación, pero también la introducción de la creación y destrucción del dinero como proceso endógeno, impulsado por la necesidad de la economía real. Otra característica típica de este modelo es que los bancos pueden crear dinero. Ahora, lo que distingue a los keynesianos circuitistas de los tradicionales es que el centro de su análisis se coloca
es la función del dinero como medio de circulación en oposición a las funciones de almacén que hemos analizado con las carteras de Tobin, Bumol y todos ellos. Ahora, por parte de la oferta de dinero, los circuitistas se centran menos en la política de los bancos centrales y le dan mayor relevancia a la relación de las empresas y los bancos. Un ejemplo clásico y uno que se menciona de esta teoría es que la obtención de un préstamo del banco por una empresa para pagar los sueldos de sus empleados está creando dinero. Ahora, esta creación de dinero coincide con la transferencia de fondos a la cuenta de los empleados del banco, por lo tanto, el banco crea así sus activos. Ahora, como les dije que un poco voy a tocar qué hablan Basil sobre en su libro Horizontalistas y Verticalistas. Bueno, básicamente en el libro rechaza la hipótesis clave, que es la que trata de refutar al modelo keynesiano clásico, que es que el Banco Central puede controlar la base monetaria y con ello que es el control sobre la cantidad de dinero suministrado en la economía, que es la visión verticalista. Con ello donde la función de oferta de dinero es exógena, independientemente de la demanda de dinero. Basil planteó que una visión horizontalista debe ser adoptada, es decir, parafraseándolo a Basil en su libro, que toda la literatura sobre el control monetario y sobre la política monetaria y el análisis IS y LM debe ser exhaustivamente examinado de nuevo y volver a escribirlo. Ahora, determinando con esto que la oferta del crédito de dinero es endógena, es determinada por la demanda, y solo su precio puede ser controlado por el Banco Central, no su cantidad. Esta hipótesis hace hincapié en la importancia de los préstamos bancarios que causan cambios en la oferta de dinero. Los defensores de la oferta de dinero endógeno afirman que los bancos crean dinero mediante la satisfacción de la demanda de dinero de los agentes económicos. Ahora, bueno, para resumir básicamente, las ideas claves en sí serían que el dinero que es endógeno, la naturaleza del dinero como deuda, otro que es el dinero que es una variable flujo, que no es un stock, que se crea y se destruye con la consecución y cancelación de créditos bancarios. Y otro que la relación entre bancos y empresas es fundamental para el desarrollo en el proceso económico y la dicotomía clásica que es la economía real y monetaria, que no puede ser aceptada. Muy bien. Perfecto, muy bien expuesto. Qué bien que se haya empezado la visión post-keynesiana del sistema monetario apelando a Basil Moore, ¿no? El libro de Basil Moore sobre horizontalistas y verticalistas definitivamente es clave. De hecho, pone claro los términos del debate o los puntos de discrepancia entre estos dos enfoques, por cuanto no solo el enfoque neoclásico con la teoría del multiplicador monetario, de que el Banco Central hace la emisión inicial y después, en función del sistema de reserva fraccional, lo multiplican los bancos particulares, cosa de la que he tratado con detalle en una conferencia. No solo ese enfoque se puede caracterizar como verticalista, lo que bien se ha señalado, sino también el enfoque de la teoría monetaria moderna, poniendo especial énfasis pues en la capacidad soberana del gobierno y sus bancos centrales de manejar el sistema monetario, se puede caracterizar también como un enfoque verticalista. Y en ese sentido tenemos un esquema donde el punto de debate es si la dinámica del sistema monetario tiene que ver principalmente con los flujos horizontales entre los bancos particulares, las empresas y las familias y los bancos entre sí, o con los flujos verticales del Banco Central y los demás agentes económicos, ¿no? Es en función de cuál de estas dos partes en que se divide esta comprensión del sistema económico tenga más peso, que alguna teoría va a ser más relevante que la otra, ¿no? Pero definitivamente hay de los dos lados, ¿no? El punto es que, claro, esquemas que se cierren a considerar la parte del flujo vertical o del flujo horizontal definitivamente van a perder una parte del fenómeno, ¿no? Y en ese sentido creo que hay ciertos aspectos que se le escapan a la teoría monetaria moderna respecto de los flujos horizontales, al mismo tiempo que hay ciertos aspectos que se le escapan al enfoque post-keynesiano con las cuestiones verticales, ¿no?
Me parece perfecto que se ponga énfasis en la importancia del crédito al momento de accionar todo el sistema económico y el dinero como un medio de circulación. No obstante, también hay otros puntos, ¿no? Pero bueno, cada enfoque de todas maneras tiene ciertos temas en los que se centra. Muy buena la formulación de que el dinero se entendería aquí como un flujo continuo de funcionamiento en la economía y no como un stock dado exógenamente por el Banco Central. De allí que se diga que las teorías post-keynesianas son teorías de oferta de dinero endógena, ¿no? Y esto lleva también a cuestionar esquemas como el modelo ISLM. Y el modelo ISLM es enseñado como una especie de mantra, como una teoría sacrosanta en todos los cursos de macroeconomía de prácticamente todo el mundo. Y es casi la verdad indiscutible para hacer evaluaciones de impactos de políticas económicas. El tema es que lo que se está mencionando aquí es que el modelo ISLM mismo debería ser plenamente reexaminado en vista pues de lo que plantean los circuitistas con esto del crédito y los flujos horizontales y todo este tema, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir profundizando con lo que nos explica el segundo representante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a complementar lo que hemos hablado sobre la teoría del circuito monetario. Básicamente, esa teoría nos habla sobre el valor que se le asigna al crédito y a los bancos. Básicamente, esta teoría tiene tres fundamentos básicos. Uno es que el dinero básicamente no es algo neutral, o sea que sí participa en este circuito. O sea que no solamente va a haber otros factores que van a alterar y el dinero va a estar constante, sino que el dinero en sí va a influir mucho. Otro de los elementos básicos es la existencia de una incertidumbre que se le denomina no ergódica. ¿Qué cosa es no ergódica? Que básicamente no se puede predecir acontecimientos futuros mediante datas econométricas pasadas, ¿no? Para poder ser prácticos en algún estudio. Otro es que esta teoría rechaza el axioma de sustitución bruta. ¿Qué quiere decir? Que el dinero no se puede sustituir por cualquier otro activo, dado que es un sistema de producción. Entrando básicamente con estos tres conceptos, podemos ver un poco de la historia de la teoría del circuito monetario. Básicamente surge como una reacción a la interpretación que tenían los neoclásicos. Estos pensaban pues, que había una oferta que era totalmente, digamos, inelástica o que era externa, ¿verdad? Sin embargo, esto no necesariamente era correcto. Básicamente, la oferta de dinero en realidad básicamente responde a una demanda de dinero, a una demanda que se genera básicamente entre los bancos y entre otros agentes económicos. Básicamente, para subrayar un tema clave de esta teoría, es que no solamente, según los neoclásicos, hay individuos racionales que toman sus decisiones de manera independiente, sino que estos individuos también están subdivididos en macrogrupos, que entre estos macrogrupos pueden tener interrelaciones, las cuales van a generar diversidad de circunstancias e incertidumbre, la cual no está valorada en el análisis neoclásico. Básicamente estamos con esta teoría del circuito monetario rechazando la teoría de la distribución marginalista. ¿Qué es lo marginalista? Es algo que es, digamos, algo muy correcto o algo muy estático que no toma en cuenta otros aspectos, ¿verdad? Básicamente voy a pasar a explicar cómo es que los bancos se trabajan conjuntamente con otros agentes económicos y así se produce una nueva, por ejemplo, emisión, incluso a veces inorgánica de dinero. Listo. Podemos ver en la figura 2.1 un proceso simple de este circuito. ¿Cómo empieza el circuito?
El circuito empieza básicamente con una solicitud de crédito a los bancos por parte de los empresarios. En otras palabras, los empresarios demandan dinero en forma de crédito. La primera parte de este flujo es que hay una creación de dinero denominada crédito. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a obtener el crédito por parte de los empresarios. Esos van a obtener un crédito, van a obtener dinero. Ahí es donde se inicia el proceso productivo, por ejemplo, de pago de salarios. Se puede pagar salarios mediante ese dinero que yo puedo obtener. Mediante ese dinero que yo también puedo obtener, puedo generar mucho más dinero como empresario. ¿Cómo? Por la venta o la producción y la generación de ganancias. Básicamente, el circuito va culminando con el pago de estos créditos. Me han prestado dinero, me han dado crédito, pues tengo que devolverlo. Una vez que lo devuelvo, pues se llama el reflujo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Sucede una destrucción del dinero crédito. En otras palabras, ese crédito se desvanece y se creó, digamos, dinero crédito, ¿no? Más precisos, viendo como un activo y como un pasivo está todo este circuito, se puede ver más claramente cómo empieza el circuito. Empieza en que la banca, para la banca, un activo, algo que tiene valor para ellos, es el crédito. Y un pasivo son los depósitos. ¿De qué depósitos estaríamos hablando? Básicamente de los depósitos que hacen los empresarios, las empresas, etc. ¿Qué sucede? Que para la empresa, el crédito que va a pedir es un pasivo, o sea, es una deuda que la empresa tiene que pagar. Entonces, tenemos claro que tenemos una deuda por parte de un empresario y tenemos un crédito por parte de un banco. Vemos dos ejemplos. En la segunda etapa de este circuito, vemos que la empresa, ¿verdad?, va a generar consumo. Va a generar, por ejemplo, el consumo de maquinarias, va a invertir en diversos aspectos para generar dinero. Y su pasivo, pues, es el crédito que le han prestado. El trabajador, por su parte, va a tener un activo, que es el depósito. En este caso, los empresarios le pagan al trabajador y este trabajador va a tener dinero. La tercera etapa de este circuito nos habla de que el trabajador tiene como un activo un depósito, en el cual el mismo banco le ha dado, o el mismo empresario le ha dado por su trabajo. Pero a la vez tiene un consumo que este mismo trabajador va a realizar, por lo tanto es negativo. La empresa, por su parte, tiene un consumo, como hemos dicho anteriormente, también tiene un ingreso y tiene la deuda continua, que es el crédito. ¿Cómo finaliza este circuito monetario? Básicamente finaliza cuando la empresa tiene como activo el consumo, lo que ha comprado, para poder generar ese ingreso que ahora se ha convertido en un activo que antes no tenía. Y obviamente el pasivo que ha tenido que pagar. La banca, por su parte, antes veíamos que la banca solo tenía crédito y un depósito como pasivo. Pero ahora vemos que gracias a toda esta nueva explicación, vemos que no solamente tiene un crédito, sino los intereses, o sea, la cancelación de ese crédito, ¿verdad? Entonces, tiene el mismo depósito que son el dinero que han estos empresarios generado también ahí, y así se genera todo un circuito en el cual, pues, podríamos concluir de que es interesante o es importante analizarlo de esta manera. Sin embargo, tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, nosotros al analizar modelos podemos no basarnos en la realidad. Sin embargo, cuando no nos basamos en la realidad, podemos ver aspectos que nos ayudan mucho a resolver problemas. Pero cuando introducimos demasiada incertidumbre, demasiados factores, o distintas formas para poder explicar un acontecimiento económico, podemos llegar a cometer errores. Sin embargo, esta es una teoría que nos explica de manera sencilla, sin profundizar demasiado, cómo es que se genera ingreso y cómo estos agentes o macrogrupos se relacionan entre sí para formar un círculo. Ok, bien. Bien, vamos a comentar, bueno, estuvo
bastante interesante esta explicación del circuito. Primero se comenzó afirmando que el dinero no es neutral. Esta es una proposición bien importante en teoría macro. Que el dinero sea neutral, o teorema de la neutralidad del dinero, se refiere a que los aumentos o disminuciones de la masa monetaria al final no terminan afectando a las variables reales, ¿no? Entonces la neutralidad del dinero implicaría pues que en última instancia las políticas monetarias serían inefectivas para influir en el manejo o la dirección real del sistema económico, ¿no? No obstante, si el dinero no es neutral como lo tienen los post-keynesianos, pues el manejo de lo que es toda la masa monetaria y los agregados monetarios, no solo el M0 y M1, sino que los post-keynesianos ponen atención a el M2 y el M3 también, porque se centran en la dinámica particular de los bancos. Bueno, si esto no es neutral, significa que sí puede influir claramente en la dirección de la economía. Importante también el punto mencionado sobre que, de acuerdo con la visión post-keynesiana, hay un esquema de incertidumbre no ergódica en el cual actúan los agentes económicos y la política económica y funciona el sistema monetario. Se explicaba correctamente que un fenómeno ergódico es un fenómeno tal que no se puede predecir su futuro simplemente extrapolando lo que ha sucedido en su pasado. Un poco una coincidencia con la crítica de Lucas a la econometría, ¿no? En ese contexto ese es un punto de debate importante porque si los fenómenos son ergódicos y en consecuencia son predecibles, entonces se puede manejar la economía desde una autoridad central soberana que pueda predecir con buena fiabilidad los resultados o impactos que va a generar con su acción en política fiscal o monetaria. Pero si los fenómenos económicos son principalmente ergódicos o tenemos fenómenos importantes que son ergódicos, por ejemplo en los mercados financieros, no ergódicos, si no son ergódicos, entonces ya los efectos de una política económica determinada no están asegurados, porque los estudios de la situación económica pasada o los informes que te puedan dar analistas económicos expertos no pueden de por sí extrapolarse para el futuro, ¿no? En consecuencia, siendo la teoría monetaria moderna una visión verticalista, ¿no?, que pone énfasis en la capacidad soberana de las autoridades monetarias para manejar la política económica, el debate sobre si los fenómenos económicos son fundamentalmente ergódicos o no, por supuesto que es importante para ver, dilucidar cuál de estos dos esquemas, ¿no?, si teoría monetaria moderna o post-keynesianismo, pueden ser más pertinentes. Probablemente, o tal vez de modo seguro, haya de ambos. Hayan fenómenos que sean más ergódicos y convenga esquemas como teoría monetaria moderna o algún otro enfoque verticalista, y haya fenómenos que sean no ergódicos, bastante complejos, erráticos, y haya que tomar en cuenta pues más factores, ¿no? Por supuesto, como bien se señaló, el modelo del circuito monetario es un modelo bastante simple, y una de las simplificaciones que se hace, y de hecho ahí hay una importante crítica que se le plantea, es que parte de casi como si todo el dinero en la práctica fuera credit money, ¿no? O sea, dinero de crédito, ¿no? O sea, como si todo el sistema a partir del crédito. Es importante enfatizar el punto, ¿no?, de cómo aquí se sostiene que todo el proceso de creación de dinero no parte del Banco Central, no parte de una autoridad central que emite dinero, sino parte de la relación horizontal entre el empresario que pide un préstamo para la actividad productiva y el banco que se lo da. Y los bancos centrales simplemente se ajustarían a ello, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante de énfasis del enfoque post-keynesiano, y que yo he defendido en ocasiones cuando he planteado cuestionamientos a la teoría del multiplicador monetario, ¿no?, que es un enfoque neoclásico de lo que es el funcionamiento del sistema monetario. No obstante, también hay que decir pues que el funcionamiento del dinero en la economía, su sistema de circulación, va más allá de la dinámica del crédito. Es cierto que esta dinámica del crédito ha sido muy soslayada por los esquemas ortodoxos, ¿no?, pero tampoco habría que darle pues un lugar omnipresente, ¿no? De todas maneras, por supuesto que es un muy importante aporte para entender mejor el funcionamiento del sistema monetario. Cerramos con el tercer representante del post-keynesianismo. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Sobre el enfoque post-keynesiano.
Voy a resumir en pequeñas ideas para completar lo que mis compañeros anteriormente dijeron. Yo creo que una idea principal, simple pero importante, es englobar por qué la teoría post-keynesiana rechaza la teoría neoclásica. Y es que ellos plantean que un grupo de agentes, y este grupo de agentes representa expectativas racionales, lo cual no es poco concreto e idealista, es decir, que no se ajusta a la realidad en la que vivimos. La teoría del circuito monetario es la que apoya fundamentalmente al enfoque post-keynesiano. Y esto es inspirado en el post-keynesianismo, que tiene como objetivo describir la creación de dinero por el sistema bancario comercial. Muestra cómo el dinero realmente se crea y se destruye. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los bancos centrales emiten dinero, emiten créditos, de esa manera se crea el dinero, pero también ellos pueden destruir este dinero mediante la cancelación de créditos. Mi compañero anterior habló sobre el M3, el M0, que son la base monetaria, y hay un punto importante que apoya el 3 de Granger. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos han enseñado, que el M0 mediante multiplicadores se crea el M1 y M2 y M3. Entonces, esto para Granger, esto no es posible, porque él sustenta base que al test de Granger. Lo que él dice es, ¿no? Él es un personaje que ganó un premio Nobel en 2003 y su test consiste en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que si A causa B, es de manera que unidireccional, pero si A causa B y B causa A, es una dirección bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque ortodoxo se dice que M0 que M3, o M1 o M2, pero él dice que no, que puede ser que M3 pueda causar M0. Entonces, este es un enfoque que apoya lo que dicen los post-keynesianos. Otro enfoque en lo que podemos basarnos y lo que sustenta el enfoque post-keynesiano es que Steven Green muestra una evidencia empírica que toma en los años 1990 y hasta el 2012. Lo que él analiza es cómo han evolucionado los agregados monetarios respecto a las variables reales de la crisis financiera, cómo es el nivel de desempleo. Es decir, que Stephen King demuestra mediante un gráfico y toma las variables monetarias de M0 y el desempleo, que esto debería de alguna manera asimilarse, tener una continuidad, pero esto no sucede. Lo que sucede es más bien que él, cuando hace el gráfico, toma M3 y el desempleo, esto sí tiene una lógica. Entonces, de ahí que es apoyado también por este 3 de Granger y apoya este sustento, ¿no? En conclusión, para terminar, este enfoque post-keynesiano lo que quiere decir es que lo que los ortodoxos toman, las ideas, sus bases, sus supuestos, no se ajusta a la realidad. Y esto se ha demostrado por lo que dice Stephen King, ¿no? Entonces, difiere mucho de lo que se ve en la realidad. Lo que en conclusión decimos es que todos estos enfoques, o todo este enfoque post-keynesiano, ellos quieren ver enfoques que sí se ajustan a la realidad. Y como el profesor mencionó hace un momento, ¿no? Que todo lo que nos están enseñando, todos los modelos que nos enseñan, difieren mucho de la realidad. En conclusión, para terminar, este enfoque debería de ser un poco más estudiado, pero a veces es un poco complicado porque debería un montón de variables, ¿no? Gracias. Okay. En efecto, este enfoque y también el de la teoría monetaria moderna, como decía en la presentación, deben ser más estudiados y seriamente considerados, ¿no? Aquí estamos organizando un conversatorio pues, donde estamos tocando algunos puntos, ¿no? Pero tienen que ser estudiados al detalle. Como digo, en los programas académicos que yo he conocido de diversas universidades del país, o sea, la presencia de estos enfoques y estas discusiones es prácticamente nula. Por ejemplo, se toma como una verdad de perogrullo evidente, ¿no? Que el agregado M0, que es la emisión
monetaria básica inicial, o también base monetaria se le llama, del Banco Central, es la que causaría, por decirlo así, M1, M2 y M3, ¿no? O sea, los demás agregados monetarios. Y se toma pues como una especie de verdad evidente e indiscutible de cómo funciona el sistema monetario. Pero es allí donde debemos hacer un poco más de trabajo empírico, o sea, ensuciarnos las manos y hacer pruebas como la de test de Granger, ¿no? El test de Granger, como bien se explicó, es un test econométrico que evalúa la dirección de la causalidad, ¿no? O sea, si tiene dos variables A, B, si es A que causa B, B que causa A, o si se cumplen las dos cosas a la vez. En ese sentido, tenemos análisis como los de Kim, pues, que encuentran una dinámica preponderante del M3, que tiene que ver más con la dinámica de los bancos comerciales que el M0, que están directamente bajo control del Banco Central, en explicar fenómenos como la crisis financiera, que es lo que se mencionó. Y sobre la crisis financiera hay un debate, ¿no? Un debate que explica si la crisis fue culpa de la Reserva Federal o no. Y quienes sostienen que la crisis fue culpa de la Reserva Federal, si eso es así, debería cumplirse que la dinámica real de la crisis esté fuertemente correlacionada con el agregado monetario M0. Pero lo que se halla, como demuestra Steve King en su paper de 2011, es que la correlación principal se da con el M3 y que cuando se hace el análisis con M0 se tiene un signo contrario, ¿no? Erróneo y poco significativo, ¿no? En ese sentido es una visión que tiene que ser revisada. Y bueno, los post-keynesianos van en esa dirección. Una crítica, eso sí, que se hace a la visión post-keynesiana es que es demasiado asistemática, o sea que toca muchas cosas complejas pero que le es difícil sistematizarse. Más bien en la teoría convencional lo que tenemos pues es una sistematización detallada con toda la matematización, ¿no? Pero quién sabe si eso sea una ventaja o desventaja. Puede ser que la teoría post-keynesiana deba estar más sistematizada de lo que está para ser una teoría suficientemente consistente, y también puede ser que la teoría económica convencional está excesivamente sistematizada al punto que el costo que se paga es dejar de lado aspectos de la compleja realidad, pero que son muy importantes. Entonces, creo que una renovación de la teoría económica y una mejor comprensión de lo que es el funcionamiento del sistema monetario tiene que ir por tomar estos aportes y todas estas discusiones más o menos asistemáticas que están habiendo, pero con buenos sustentos empíricos e ideas claves, vayan siendo cada vez más sistematizados. Pero por supuesto eso no va a ser posible si la gran mayoría de economistas y académicos no están al tanto ni siquiera de la existencia de este tipo de paradigmas o discusiones, ¿no? Es en la medida en que más personas de la comunidad académica estén al tanto de estos temas y los discutan directamente, que se van a poder ir sistematizando y puliendo estas cuestiones. En Estados Unidos estas discusiones están bastante avanzadas, ¿no? Pero es bueno que se comience a discutir aquí en Latinoamérica y con esto hemos hecho un importante avance en esa dirección. Gracias.